reconocemos nuestro compromiso con el medio ambiente. Por eso adoptamos una cultura organizacional sostenible comprometida con el planeta y con nuestros asociados. Digitalizamos nuestros procesos para reducir el uso del papel. Afiliaciones 100% digitales. Más del 80% de nuestros asociados reciben su estado de cuenta de forma virtual. Ahora las notificaciones de mora también se envían de forma digital. Y gestionamos solicitudes de productos como crédito y seguros a través de canales virtuales. Además, optimizamos el consumo de agua y de energía con sistemas regulados e inteligentes. Fomentamos la adecuada clasificación de los residuos y promovemos campañas internas de sensibilización ambiental. Nuestra política está alineada con los objetivos del desarrollo sostenible y la revisamos constantemente para seguir haciendo de Comedal una cooperativa comprometida con el futuro. Comedal, comprometidos con el bienestar de nuestros asociados y del planeta. Ser parte de Comedal es mucho más que acceder a servicios financieros. Es abrir la puerta a un mundo de beneficios exclusivos para ti y tu familia. Planear tus vacaciones es más fácil con nuestros convenios en turismo. Disfruta de tarifas preferenciales en hoteles nacionales e internacionales. Tu bienestar físico es también nuestra prioridad. Accede a descuentos especiales con las mejores cadenas de gimnasios y centros recreativos del país. Explora todas las opciones que tenemos en convenios para ti. Visita nuestra página web y empieza a disfrutar hoy. Comedal, a tu lado en cada paso del camino. Comedal, la entidad financiera que no solo te entiende, sino que fue creada especialmente para ti. Aquí eres parte de una comunidad exclusiva, donde cada solución financiera está creada a la medida de un médico. Porque en Comedal no solo encuentras soluciones financieras, encuentras acompañamiento en cada etapa de tu vida profesional y personal. Desde tasas exclusivas hasta seguros para ti y tu grupo familiar. Es momento de que tu bienestar financiero esté a tu nivel. Pertenecer a Comedal es tomar decisiones que cuidan tu presente y proyectan tu futuro. En Comedal creemos que mejorar es un camino que se recorre juntos. Por eso te escuchamos, entendimos lo que necesitabas y dimos el siguiente paso. Creamos una nueva app para ti, más fácil de usar, más intuitiva y sobre todo más segura. Consulta tus productos cuando quieras. Realiza tus pagos de forma ágil por PSE. Transfiere fácil y seguro a cuentas o por llaves con Breve. Tienes clave dinámica para transacciones más seguras. Puedes inscribir tu memo viajero y acumular Life Miles. Bloquea o activa tu tarjeta de crédito cuando lo necesites. Y descarga tus documentos y certificados en segundos. Lo invitamos pues a que utilicen esta app y a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias frente a lo que están observando con este nuevo desarrollo que hoy estamos entregando a todos ustedes. Regístrate en la app Comedal en solo 5 pasos. Recuerda que este paso aplica tanto para usuarios nuevos como para usuarios que ya estaban registrados en la aplicación anterior. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, App Store o Play Store, y busca Comedal. Toca la opción Instalar y espera que finalice la descarga. Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente. Luego toca Continuar. Recibirás un código de verificación en el número de celular registrado en Comedal. Ingresa el código y selecciona Validar. Crea tu nombre de usuario. Ten en cuenta que debe tener mínimo 6 caracteres, incluir al menos un número y ser un número diferente a tu cédula. Creación de contraseña. Ahora crea tu contraseña. Esta debe contener mínimo 4 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número. Confirma la contraseña y toca Continuar. Elige tu imagen de seguridad. Escribe tu frase de seguridad. Esta aparecerá cada vez que inicies sesión. Confirma tu imagen y frase de seguridad. Y listo, ya puedes iniciar sesión en la app Comedal con tu usuario y contraseña. En Comedal pensamos en tu bienestar y en el de tu familia. A través de nuestras pólizas colectivas Consura, Seguros Bolívar y Medicina Prepagada de Comeva, tú y los tuyos podrán acceder a servicios médicos preferenciales con cómodas cuotas mensuales. Según tu plan, podrás acceder a hospitalización en habitación individual, cirugías ambulatorias y hospitalarias, enfermedades de alto costo, laboratorio e imagenología simple y especializada, atención domiciliaria, cobertura en el exterior, entre otros servicios. Escríbenos y recibe asesoría para elegir la opción que mejor se
adapte a tus necesidades y las de tu familia. Esta es la cuarta charla del módulo 4 de ADN Financiero. Le damos la bienvenida a Dancy. Hoy vamos a revisar una declaración de renta real. Entonces, nada, vamos a darle comienzo pues a esta charla. Dancy, bienvenida. Por favor, cuéntanos qué tienes hoy para nosotros. Ana, buenas tardes a todos los participantes. Quiero darles la bienvenida a esta cuarta charla sobre el módulo de presentación de declaración de renta. El día de hoy vamos a revisar una declaración de renta con el conocimiento que ya hemos adquirido en las charlas anteriores. Voy a compartir por acá la pantalla para proceder a enseñarles los objetivos del día de hoy. Regálenme un segundo. Me confirmas, Ana, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Dancy ya está cargando. Ok, Ya la ya podemos la voy ver. a proyectar entonces en pantalla completa. Ok, entonces el día de hoy vamos a realizar una declaración de renta y vamos a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos previamente para presentar una declaración de renta de persona natural. Los objetivos principales es que todos los asistentes, todos los participantes, al finalizar esta charla, van a ser capaces de organizar su documentación, que lo vimos en clases anteriores, en charlas anteriores, donde pudimos observar cuáles son los documentos necesarios cuando identificamos que debemos declarar renta. Vamos a clasificar la información tributaria en orden, cómo se debe llenar la información en el formulario 210, que es el de declaración de renta de persona natural. Vamos a saber elaborar un papel de trabajo, preferiblemente en una hoja de cálculo de Excel para que podamos llevar la parte matemática, podamos evitar errores, podamos corregir en tiempo real cuáles son los datos que estamos depositando desde los certificados recibidos. Como nosotros en las charlas anteriores ya supimos cómo se revisa un certificado, el día de hoy vamos a partir de que ya tenemos esos certificados verídicamente analizados, es decir, ya sabemos que están bien, que coinciden con los reportes de la DIAN, ya verificamos con las empresas de que cada uno de esos saldos que nos están dictando son correctos, que nos están certificando son correctos. Ese es el objetivo del día de hoy, porque volver a mirar uno por uno de los certificados ya se hace un poquito más extensa la charla y hoy es el día más importante donde espero que estén muy concentrados para que desde los ojos de un contador ustedes sepan cómo se elabora una declaración de renta desde el paso cero. Vamos a obtener toda la información necesaria para llenar este formulario 210, que como les decía es el formulario de declaración de renta persona natural. ¿Por dónde se empieza cuando nosotros tenemos un cliente o cuando nosotros somos los propios presentadores de esa declaración de renta? Nunca vamos a revisar un formulario desde cero, es decir, nosotros no vamos a empezar una declaración de renta conectándonos directamente a la DIAN y comenzando a diligenciar la información, sino que nos vamos a preparar con antelación, con anticipación a estos eventos. Vamos a discriminar cada uno de los rubros de la declaración de renta, lo que nos garantiza a nosotros si declaramos o no declaramos renta. Entonces, la base de todo, la estructura, es preparar ese papel de trabajo. Recordemos que el éxito de una buena declaración depende siempre de la calidad de la información que nosotros recibimos del contribuyente o que nosotros conocemos sobre nosotros mismos. Entonces, siempre vamos a partir desde la clasificación de documentos, que es el paso número 1. Recuerden que en las sesiones anteriores se les compartió un checklist donde ustedes, a partir de lo que cada uno posea en los rubros de una declaración de renta, bien sea ingresos, patrimonios, deudas, todo, vamos a empezar a clasificar esa información en orden. Siempre vamos a tener a la mano un checklist, que fue el que yo les compartí en las charlas anteriores, o ustedes dentro de su papel de trabajo también pueden dejar una hojita, una hoja en Excel donde puedan seleccionar y subrayar cada uno de los documentos que nosotros ya tengamos identificados. Entonces, el primer paso va a ser clasificar esa documentación en 4 rubros importantes. El primero es el patrimonio. Ya sabemos que el patrimonio es todo lo que nosotros poseemos menos lo que nosotros debemos y nos va a dar el patrimonio real.
Siempre es lo que tengo menos lo que debo, igual a mi patrimonio total. Vamos a clasificar también los ingresos, porque ustedes saben que las declaraciones de renta de una persona natural se divide en subcédulas. Hay una cédula laboral, hay una cédula de rentas no laborales, hay otra de rendimientos financieros, hay una de pensiones y está la de ganancias ocasionales. Entonces, en el segundo paso vamos a clasificar esos ingresos en cada uno de esos rubros o subcédulas. Así es como se llama directamente en la plataforma de la DIAN. Vamos a reconocer también desde la información que nosotros tenemos y desde ese checklist cuáles son los costos y los gastos a los que nosotros tenemos derecho de descontarnos para cada una de las cédulas, porque no todos los costos y deducciones van en una sola cédula. Cada cédula tiene un rubro específico que nosotros no vamos a poder descontar. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que gana solamente salarios no va a poder descontarse lo que gana una persona por honorarios, que tiene que hacer otros pagos diferentes para esas declaraciones de renta. Y si de pronto ustedes lo tienen identificado, como lo vimos en las sesiones anteriores, las personas empleadas únicamente se pueden descontar hasta un 40% en las declaraciones de renta de persona natural salarial. Al final también vamos a separar lo que son las deducciones y las rentas exentas, que esto es diferente a los costos y los gastos. Porque las deducciones es donde nosotros pagamos donaciones, donde nosotros tenemos descuentos tributarios, donde nosotros clasificamos si tenemos hijos o dependientes económicos. Esa es la diferencia entre un gasto y una deducción. Bueno, entonces, para separar ese patrimonio es importante identificar cada rubro del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrimonio, nosotros siempre que vamos a presentar una declaración de renta o algún contador nos presenta una declaración de renta y nos envía el formulario ya presentado ante la DIAN, es muy común que nos hagan la consulta de dónde salieron 1.000 millones de pesos en mi patrimonio. Ahí es donde ustedes en el papel de trabajo van a aprender a diferenciar cuál es el rubro y cuál es el desglose de ese valor del patrimonio. Entonces, todo lo vamos a tener por separado, que son bienes raíces, que son saldos bancarios, que son acciones y bonificaciones o beneficios que yo tengo porque guardé mi dinero en una cuenta bancaria. Esa es la separación una a una del patrimonio. Asimismo, vamos a identificar los pasivos, es decir, el orden comienza siempre desde el patrimonio, lo que tengo. Después vamos a identificar los pasivos, que serían todas las deudas que nosotros tenemos con bancos, que nosotros tenemos con terceros, bien sea empresas, bien sea almacenes, bien sea alguna compra que hayamos hecho a crédito. Todo eso son pasivos que si yo a diciembre 31 del año anterior no los he cancelado, significa que no hacen parte de mi patrimonio porque los debo. Vamos a clasificar también los ingresos por cédula, como les comenté hace un momentico, siempre son cédulas diferentes, salarios, rentas no laborales, honorarios. Vamos a reclasificarlo por cada uno de esos rubros desde que nosotros tengamos todos los certificados en orden del día. Este es el rubro más importante de una declaración de renta. ¿Por qué? Porque de los ingresos es de donde sale el valor a pagar. Una declaración de renta solamente la paga aquella persona natural que sus ingresos superen el tope para pagar renta, para tener un impuesto a cargo. Es decir, que si una persona únicamente tiene que presentar declaración de renta porque tuvo movimientos bancarios, pero sus ingresos no superan el tope, esa persona de entrada ya sabe que no tiene que pagar una declaración de renta. Entonces, siempre hay que saber separar muy bien cuáles son los ingresos, porque es la parte que más apoyo de la inteligencia artificial tiene la DIAN, porque al nosotros tener ingresos, nosotros fuimos certificados por una empresa en la que trabajamos, fuimos certificados por un consultorio donde nosotros presentamos algún honorario o hicimos algún trabajo aparte de lo que es lo salarial. Entonces, siempre la DIAN va a tener esa información al orden del día. Es la parte más importante, es donde más cuidado deben de tener, no podemos omitir ningún ingreso, siempre tenemos que estar supremamente claros con esa información porque hay que tener presente que la DIAN ya sabe esa información de entrada.
La clasificación de los costos y deducciones también es igual de importante porque en este caso la DIAN no sabe todo. Si ustedes no la tienen de cierta manera con facturación electrónica que haya tenido una trazabilidad directa a la DIAN, pero sí hicieron reparaciones en sus casas, y tienen documentos soportes o documentos válidos que les permitan demostrar que tuvieron un costo o un gasto importante para poder llevar a cabo su declaración de renta, perdón, su actividad económica, es importante tenerla presente también en la deducción de costos para esta declaración de renta. Entonces, dependiendo de su naturaleza, va en cédulas diferentes. Como se los comenté hace un momento, no es lo mismo que tengas una reparación en un local y se la vaya a descontar como salario a una persona que tiene honorarios y que recibió dinero em, por esa prestación de servicio y tuvo que hacer una reparación a sus equipos médicos. Esa persona puede descontarse todas esas facturas y todos esos costos en los que incurrió para una declaración de renta por cédula de honorarios o rentas no laborales. Entonces ahí es muy importante que cuando estemos realizando el ejercicio práctico que voy a proceder a enseñarles en un momento, estén muy atentos e identifiquen cómo el contador separa la información y qué estrategias tributarias podemos hacer para las cédulas que nos dan mayor valor a pagar. Al final vamos a ver el resumen de la declaración de renta presentado en un formulario 210. Después de haber clasificado cada uno de estos rubros e identificado los costos, las deducciones, el ingreso, los descuentos tributarios, vamos a ver cómo se ve proyectada esa declaración de renta dentro del formulario 210 y vamos a tener una idea o vamos a estar muy cercanos al impuesto que nos va a dar a pagar esa declaración de renta. Entonces, esta es la parte de la introducción donde quiero que conozcan qué vamos a ver el día de hoy. Te agradezco, Ana, si me confirmas si en este momento pueden ver todavía mi pantalla. Sí, Dan, sí estamos viendo la pantalla. Súper bien Ok, todo. entonces, vamos a tener un caso práctico de una persona, un médico especialista, que tiene toda su información ya desglosada y la vamos a organizar en el papel de trabajo. Entonces, yo como contadora recibo a este contribuyente, Juan Carlos Martínez Gómez, identificado con la cédula, médico ortopedista, y su actividad económica es prestación de servicios especializados. Acá quiero hacer un énfasis muy importante. Recuerdan que una de las partes más importantes de una declaración de renta es tener el RUT actualizado. Bueno, ¿qué pasa? Esta persona puede recibir ingresos como salario y también puede presentar honorarios como médico. Sin embargo, nosotros debemos identificar cuál de esas cédulas tiene el mayor ingreso y así vamos a proceder a actualizar el RUT. Muchas veces ustedes necesitan un RUT actualizado con una actividad económica diferente, pero al momento de presentar esa declaración de renta, la actividad económica debe ser igual a la que tiene superiores ingresos. Ya les voy a explicar. Entonces, está casado, tiene 2 dependientes, hijos menores de edad, eso es importante identificarlo dentro de la información del contribuyente. Tiene residencia fiscal en Colombia también, porque recuerden que solamente presentan declaración de renta aquellas personas que su residencia fiscal en Colombia haya sido superior a 180 días, es decir, 6 meses dentro del territorio nacional. ¿Está obligado a declarar renta? Sí. ¿Está obligado a llevar contabilidad? No. Y vamos a presentar la declaración de renta del año grabable 2025. Entonces, ya que tenemos esta información de él, en el papel de trabajo vamos a tener una hojita que se va a llamar información. Y acá vamos a depositar los datos del contribuyente. Es importante que ustedes para su declaración de renta también identifiquen muy bien el usuario de acceso, que siempre va a ser la cédula de ustedes, y la clave de acceso y firma de la DIAN, que yo también les envié un paso a paso de cómo se actualiza y cómo se genera esa clave de la DIAN. Entonces, después de que ustedes generen esa clave de acceso y firma, con estos datos, digamos en este caso la clave del señor Juan Carlos es Juan Carlos 01 asterisco, nosotros vamos a firmar e ingresar a la plataforma de la DIAN. Dentro de los datos informativos es bueno tener que tiene acá 2 dependientes económicos, 2 hijos menores de edad, presta servicio, él es una persona que está casada, entonces
En ese caso, cuando nosotros presentemos esa declaración de renta, también podemos comparar la declaración de renta de la esposa, en caso tal de que tenga que presentar declaración de renta, y verificar cuál de los dos tiene mayor valor a pagar y pueda descontarse sus dependientes económicos. Si los dos tienen impuesto a pagar, entonces uno se descuenta un hijo y el otro el otro. Hay un rubro muy importante dentro del formulario de la DIAN que nos pide el número de documento de la persona que nosotros estamos llevando como dependientes económicos. Entonces nosotros no podemos poner a dos personas diferentes un mismo documento de identidad. Siempre se debe escoger aquel contribuyente que pague mayor impuesto que el otro. Ok, entonces procedemos al checklist porque en el ejercicio tenemos la siguiente información. Información patrimonial. A diciembre 31 del año gravable anterior, es decir, 2025, el contribuyente presenta la siguiente composición patrimonial. Yo aquí puse algunos ejemplos, pues porque nosotros somos colombianos, ya sabemos cuáles son los bancos que nosotros manejamos, entonces preferí trabajarlo con nombres para que sea más fácil de identificar. Entonces nos dice el ejercicio que tiene un saldo en la cuenta Bancolombia corriente, perdón, de 46.650.000. Entonces, ¿qué necesitamos para los saldos bancarios? El RUT actualizado, ya sabemos que debemos tener el RUT actualizado, el número de cédula para identificar y vamos a solicitarle un certificado bancario de Bancolombia. En ese certificado nosotros vamos a identificar que este saldo que está acá reportado sea el mismo del certificado. Entonces vamos a poner que sí recibimos esa información. Para Bancolombia, cuenta de ahorros y cuenta corriente, todo sale en un solo certificado. Ahora vamos para la cuenta de ahorros de Davivienda. También necesitamos un certificado bancario. Entonces procedemos a chequear que todo el checklist esté correcto. Tenemos una cuenta corriente en el Banco de Occidente. Ahí también vamos a solicitar un certificado bancario. Entonces es importante que a medida que vayan revisando cada uno de los rubros, ustedes vayan poniendo un sí, un X o un chulito, como prefieran hacerlo. Ahora vamos a otra parte, a otro rubro del patrimonio, que serían los certificados de término CDT de Bancolombia y de Davivienda. Entonces, en ambos vamos a solicitar el certificado de CDT, el tributario, y el de Davivienda también. ¿Por qué es específico? O sea, ¿por qué no muestro el mismo certificado de la cuenta corriente que del CDT o de la cuenta de ahorros que del CDT? Porque ambos salen por diferente parte de la plataforma del banco. Es muy fácil, incluso la mayoría de los bancos colombianos ya tienen un chat que nos ayuda con inteligencia artificial a adquirir esos documentos. Entonces siempre les van a preguntar cuál es el que necesitan. Si la cuenta de ahorros, la cuenta corriente o si necesitan un CDT, una fiducia, ustedes siempre van a especificar y cada uno tiene un saldo diferente. En las fiducias también vamos a solicitar los certificados tributarios de la fiducia en ambos bancos. Recuerden que otro rubro patrimonial son todas aquellas acciones o todos aquellos aportes a sociedades en los que yo me inscribo o yo me vinculo para tener mis ahorros. Entonces tenemos unas inversiones dentro del grupo Sura. Ellos también nos van a expedir un certificado donde nosotros vamos a ver cuál es el saldo de esa persona a diciembre 31. Vamos a tener unas acciones y certificado de aportes en el grupo Argos y en el grupo Bancolombia. Ahora vamos para la parte de los bienes inmuebles. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de los bienes inmuebles, que son todo aquello que es locativo, es decir, apartamentos, consultorios, nosotros siempre nos vamos a basar en el impuesto predial. Si no tenemos el impuesto predial, entonces la compraventa de ese inmueble, porque pasa muchas veces que de pronto nosotros estamos pagando un apartamento con un leasing habitacional y aún no han salido las escrituras que están a nombre de nosotros. Y normalmente ese predial tiene el nombre de la fiducia o tiene el nombre del banco. Nosotros tenemos todo el derecho de descontarnos, de llevar a reconocer en nuestro patrimonio ese apartamento, ese local, ese consultorio, porque aunque esté a nombre de ese tercero, nosotros tenemos la prueba de que se está pagando el dinero y tenemos también la compraventa o la escritura de los documentos
firmados de que estamos pagando ese apartamento. Entonces es importante que en el checklist hagamos esa comparación. Si no tienen solamente el predial, vamos a tener también la compraventa o el documento que soporta que tenemos esa deuda. Funciona igual para el consultorio médico, vamos a solicitar el predial, para el apartamento que nosotros vamos a tener en arrendamiento también necesitamos el predial y tenemos un lote en un pueblo del cual nosotros podemos explotar en cualquier momento, entonces también vamos a tener ese impuesto predial. Ahora bien, continuando con el patrimonio, nos dice que este médico tiene 2 carros, una Prado TXL, vamos a solicitar el impuesto vehicular de esa Toyota y tiene un Mazda CX-5. Acá es importante también hacer un paréntesis y analizar que muchas veces en nuestra sociedad conyugal, en nuestro matrimonio, nosotros podemos tener 2 o 3 vehículos y uno puede estar a nombre de cada uno de los cónyuges o estar directamente en la cabeza de una sola persona. Siempre se lo vamos a reconocer a la persona que aparezca en el impuesto vehicular. No significa que porque entonces es mi esposo, yo me voy a llevar el 50 y él el 50, no. No, porque ahí no hay una separación de bienes, está a nombre tuyo y ese es el activo que debe ir reconocido en tu declaración de renta. Otros activos muy comunes que manejan los médicos serían los equipos médicos, o sea, lo que ustedes adquieren para poder llevar a cabo las consultas y para poder llevar a cabo feliz término, perdón, esas consultas que ustedes tienen particulares o que de pronto prefieren tener sus propios instrumentos médicos, también hacen parte del patrimonio. ¿Qué necesitamos para eso? La factura de compra. Si de pronto en una declaración de renta anterior no lo tuvieron en cuenta, lo pueden ingresar en este año siguiente con la factura de compra porque ese material todavía sigue siendo de nosotros. Entonces, con la factura electrónica de compra podemos garantizar que esos bienes fueron adquiridos por mí para llevar a cabo mi actividad económica. El equipo de cómputo también es importante tenerlo presente. Muchas veces nosotros necesitamos una buena herramienta para poder hacer los análisis, para poder presentar, digamos, nosotros los contadores una declaración de renta al día, poder presentar una reunión, poder proyectar toda la información. Esto también es un material muy importante que se debe tener en cuenta dentro de los activos. Entonces la factura de compra me sirve también para el computador. Los muebles y enseres, digamos, todo lo que ustedes compran para dotar el consultorio. Entonces, si compraron un archivador, si compraron la mesa, si compraron la silla para atender al paciente, eso es súper importante también porque hace parte de su patrimonio, fue algo en lo que ustedes invirtieron. Entonces, también necesitamos las facturas de venta. Facturas electrónicas de decoraciones o lo que ustedes necesiten para tener el consultorio bonito, todo esto también lo podemos tener en cuenta dentro del patrimonio. Todo lo que ustedes adquieran que les sume valor a su actividad económica es patrimonio. Ahora vamos a continuar con los pasivos, que también hacen parte del patrimonio. Recuerden que los pasivos, el patrimonio son todo lo que yo tengo menos lo que debo. Entonces nos dice que esta persona tiene una deuda de un leasing habitacional, o sea que adquirió su casa a través de un leasing que a diciembre 31 tenía el siguiente saldo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, a solicitar? Es el certificado tributario de ese leasing. Eso normalmente sale directamente dentro de los certificados tributarios que cada uno de los bancos expiden. Siempre hay una parte donde nos muestra lo que nosotros tenemos, que es la parte de saldos de las cuentas de ahorro, de los CDTs, de las inversiones, y en la parte inferior podemos observar todas las deudas que nosotros adquirimos con esas entidades. Entonces, los certificados tributarios también nos van a servir tanto para un leasing habitacional como para un leasing hipotecario o de libre inversión. Tenemos un crédito de vehículo, también lo adquirimos con uno de los bancos, entonces siempre van a discriminar cuál es el nombre de esa deuda. Siempre va a salir en los certificados bancarios para que ustedes puedan identificar cuánto es el valor que se pagó de intereses por cada uno y cuánto es el saldo de esa deuda. También tenemos un saldo por pagar de tarjetas de crédito
y eso sale también o con el certificado tributario o también con el extracto a fin de año, que es el que ustedes pagan en enero, donde nos dice el saldo de la deuda a final de año. Entonces, puede ser el certificado tributario que nos expide el banco o puede ser los extractos bancarios que nos llegan a nuestro correo electrónico. Adicional, también tenemos un préstamo con una persona particular. Es decir, nosotros tenemos un amigo que tiene una empresa y el amigo a nombre suyo nos prestó un dinero, nos dijo que le firmáramos una letra de cambio, nosotros se la firmamos y a diciembre 31 tenemos un saldo a pagar con él. Es importante que esa persona tenga la cuenta por cobrar y nosotros tengamos la cuenta por pagar. Siempre es bastante importante que nosotros tracemos esa información porque muchas veces no sabemos si el dinero de pronto nos lo prestó el amigo desde la empresa y la empresa los va a reportar a ustedes y nosotros no lo estamos reconociendo. Ahí sería una causal para que la DIAN llegue y diga, a mí no me coincide la información que usted me está presentando. Ahora vamos para la parte de los ingresos. Vamos para la parte de los ingresos, que sería unas rentas de trabajo, es decir, un salario como docente universitario. Recuerden que el documento que nosotros necesitamos para poder discriminar cada uno de los rubros de la declaración de renta es el ingreso, el certificado de ingresos y retenciones que se pide cada año a la parte de gestión humana o a la parte de contabilidad de la empresa donde nosotros estemos vinculados como empleados. Entonces, este certificado se lo solicitamos a la empresa. Certificados de retención en la fuente por honorarios. Los certificados de retención en la fuente por honorarios normalmente, en regla general, tienen una retención del 11%. Entonces, todos los honorarios que es allí donde utilizamos el intelecto, que a diferencia de un servicio, significa que en un honorario nosotros utilizamos nuestro conocimiento, lo que adquirimos en la escuela, en la universidad, para llevar a cabo una actividad económica. Es decir, para los contadores, cuando presentamos una contabilidad, es nuestro intelecto el que estamos utilizando y los médicos y abogados y demás especialistas utilizan inteligencia conocimiento para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, todos estos honorarios donde se ve implicado el conocimiento de la persona tienen un 11% de retención. Entonces, a nosotros nos dice que el Hospital Universitario San Gabriel nos dio un certificado de ingresos y retenciones donde vamos a discriminar cuál fue el valor del servicio prestado y cuál fue la retención que nos practicaron. Si no les coincide, cuando revisen un certificado por honorarios, no les coincide la base con el porcentaje practicado, ustedes pueden llamar directamente a la empresa y solicitar la corrección, porque los honorarios no tienen base. Desde 100.000 pesos que usted presente en unos honorarios, le deben practicar el 11% de retención en la fuente. La clínica de Medellín, también debemos solicitarle el certificado de retención en la fuente. Lo mismo la EPS Sura, con la que tuvimos honorarios, las consultas particulares, siempre y cuando nosotros las hayamos hecho por facturación electrónica o se las hayamos presentado a alguna entidad. Entonces nosotros también vamos a solicitar el certificado de retenciones. Y la factura electrónica de telemedicina, que por lo general también es en un convenio con algún EPS, también vamos a solicitar ese certificado de retenciones. Ahora, vamos a la cédula de rentas de capital. ¿Qué es una renta de capital? Como pudieron ver, esta persona tiene un apartamento o un consultorio que está arrendando para beneficiarse de ese dinero. Entonces, si no somos facturadores electrónicos y se lo estamos arrendando a una persona natural, algún conocido, algún familiar, nosotros debemos reconocer esos ingresos a través de los extractos bancarios, los soportes de pago. Entonces, para este caso en específico, vamos a revisar un soporte de pago o un movimiento bancario, que nosotros lo podemos identificar en todos los extractos de la cuenta donde nosotros recibamos el dinero. Entonces, en el arrendamiento del apartamento y el consultorio, vamos a solicitar el certificado el extracto bancario o el soporte de pago.
Tenemos intereses por un CDT que nosotros abrimos desde principio de año o que veníamos con un saldo anterior y nos pagaron 24.500.000. Entonces nosotros al CDT le vamos a solicitar ese certificado tributario que nos va a mostrar el saldo final para la parte patrimonial y nos va a mostrar cuántos intereses nos pagaron durante el año. Vamos a tener unos rendimientos fiduciarios, también vamos a solicitar ese certificado de la fiducia y ahí vamos a observar el saldo final y el valor que nos pagaron por intereses. Y los intereses en la cuenta de ahorros. Hay algunas cuentas de ahorro que tienen bolsillos o tienen cajitas o tienen algo en específico que les da rendimientos diarios o mensuales. Eso es importante tenerlo en cuenta también en el certificado tributario, cuánto fue el valor que yo recibí por esos rendimientos financieros. Entonces ese también va a ser solicitado con un certificado tributario. Para las rentas no laborales, ya no son honorarios, sino que yo estoy dando unas conferencias, estoy dando unas charlas, que es algo esporádico, no voy a tener un contrato, simplemente alguien me contactó, una EPS me contactó para dar una charla, pero entonces no vamos a firmar un contrato porque va a ser todos los meses, sino que es algo no recurrente, pero que yo voy a recibir un ingreso por ese valor. Entonces, por esa presentación. Entonces nosotros ahí vamos a solicitar o el soporte de pago o el movimiento de nuestra cuenta o si nos generamos algún documento en el que nosotros les tengamos que facturar a ellos, bien sea una cuenta de cobro o una factura electrónica, todo eso van a ser soportes para garantizar esas conferencias. Y funciona igual con las asesorías y los cursos virtuales. Entonces, para asesorías, cursos virtuales y conferencias nos vamos a basar siempre en el soporte de pago, en el extracto bancario o movimiento bancario o si generamos alguna facturación electrónica. Tenemos 3 documentos que podemos chequear. Recibimos dividendos anteriores al año 2016 porque en las declaraciones de renta hay un tratamiento diferente. Entonces, por eso lo especificamos en este ejercicio práctico que es anterior a años 2016. Ellos tienen un tiempo prudente para repartir utilidades, eso depende mucho de cada entidad. Entonces dice que el Grupo Sura nos dio unos dividendos y nosotros le vamos a solicitar ese certificado tributario de los dividendos, al igual que a Argos y al igual que a Bancolombia. Y vamos a tener una ganancia ocasional. Acá es súper importante que analicemos lo siguiente. ¿Qué es una ganancia ocasional? Una ganancia ocasional se da cuando yo vendo un bien de mi patrimonio que yo ya venía reconociendo dentro de mi patrimonio y le gano un valor por haberla vendido. Por lo general, en una regla de un 95%, nosotros vendemos nuestros activos más caros de lo que los compramos. Entonces eso nos va a generar una ganancia ocasional. Hay que analizar si esas ganancias ocasionales tienen o no tienen costos. ¿Qué significa eso? Si ustedes venden un activo, normalmente en el reporte de la DIAN les va a salir un enunciado que dice reporte ante notaría por venta de activos 95 millones de pesos. Entonces ustedes ya van a saber, sí, yo a través de esta notaría a mi hermano, a mi amigo le vendí mi apartamento, él me lo adquirió por tanto. Entonces ya después analizaremos qué deducciones se puede uno descontar en una venta de un activo fijo. Las herencias, recibí una herencia de 160 millones de pesos. Las herencias no tienen costos. Entonces, como les digo, para ese venta del activo, el certificado de notaría o la compraventa. Y para la herencia también necesitamos el certificado notarial de esa herencia, de cómo se repartió la herencia. Y tuvimos un premio, nos ganamos una rifa. Entonces, si fue a través de plataformas, si fue a través de un chance, a través de algún lugar donde nosotros participamos en una rifa, por lo general nos van a dar un certificado tributario por esas rifas que nosotros adquirimos y eso también es una ganancia ocasional que no tiene derecho a descontarse nada. Ahora vamos a revisar cuáles son los costos a los que nosotros tenemos derecho. Esta persona, como es tan organizado, ya sabe todo lo que adquirió en el año anterior para poder realizar su actividad económica, que ahí es donde yo les hacía énfasis en las charlas anteriores,
que es muy importante que ustedes manejen todo o por carpetas o tengan un archivo donde ustedes vayan guardando qué cosas compran, qué adquieren, porque al momento de llegar a preparar su declaración de renta, el papel de trabajo les va a quedar súper fácil, muy práctico para manejarlo. Normalmente a la DIAN le llega un reporte de compras totales. Entonces, en el reporte de la DIAN dice compras a través de facturación electrónica y fueron 10 millones de pesos. Entonces, ustedes, ¿y eso fue de qué? Aquí es donde nosotros vamos a identificar qué fue lo que se compró. Entonces, nosotros presentamos también actividades como médicos, pero no solamente en una ciudad. Entonces, vamos una semana a una ciudad, otra semana a otra y tenemos pacientes en todo el país. Entonces, pagamos un arrendamiento en cada uno de los consultorios donde nosotros estamos. Ese valor de arrendamientos es un costo que nosotros nos podemos descontar en la declaración de renta. ¿Y qué se necesita? La factura de ese arrendamiento, que por lo general, cuando nosotros vamos a arrendar en alguna empresa, en alguna intermediario, ellos nos facturan electrónicamente y ese va a ser el soporte de nosotros. Si no nos facturan electrónicamente, el soporte de pago también nos va a servir para descontarnos ese arrendamiento. Le pagamos a una secretaria. ¿Qué vamos a solicitar de la secretaria? El soporte de la seguridad social, que nosotros estemos aportando por ella la seguridad social y los soportes de pago de esa nómina que se le hace mes a mes. Pagamos una auxiliar administrativa, que igual también necesitamos la seguridad social y los soportes. Yo la voy a poner acá también auxiliar administrativa, porque es igual. Y tenemos los honorarios que se le pagan a un contador. Entonces dice que tiene honorarios pagados a un contador. Si el contador no facturación electrónica ni nos da un documento, nosotros podemos mostrar el soporte de pago que se le envía mes a mes a ese contador. Adquirimos un software médico que también con una factura electrónica podemos descontar ese software. El internet, los servicios públicos, todos estos documentos, nosotros los podemos tener en una carpetica o mes a mes identificar cuánto pagué de servicios públicos de internet, porque eso me permite a mí llevar a cabo mi actividad económica. Recuerden que un costo es todo aquello donde yo incurro para poder generar una ganancia con mi actividad económica. Tenemos facturas de mantenimiento, papelería, publicidad, servicios públicos, todas esas facturas siempre y cuando sean electrónicas y tengan un soporte fiscal correcto, que ya en charlas anteriores vimos que es un soporte fiscal correcto, los podemos descontar también. Seguros que nosotros pagamos de los apartamentos, de los bienes, seguros contra incendio, contra robo, nosotros también nos los podemos descontar. Factura, aportes a seguridad social como independiente. Ok, entonces acá vamos a revisar. Seguimos con, ¿qué más nos podemos descontar nosotros o qué más es una deducción para nosotros? Como este médico no solamente tiene ingresos salariales, sino que también tiene honorarios, ingresos no laborales, por ende, es una persona que debe pagar seguridad social como independiente, porque todas las empresas con las que presente ese tipo de honorarios o ese tipo de servicios deben garantizar de que él esté cumpliendo a cabalidad con todos esos pagos de seguridad social. Entonces, la seguridad social que nosotros presentamos como independiente también nos la vamos a poder descontar en una declaración de renta. Dentro de otras deducciones, aparte de todas las que mencionamos anteriormente, que serían costos, ya aquí serían deducciones, están los intereses de vivienda. Ya les comenté en la charla anterior que los únicos intereses que nosotros nos podemos descontar por vivienda son aquellos donde yo esté viviendo dentro de esa propiedad. Es decir, puede que yo mi consultorio lo tenga en un crédito hipotecario o lo tenga en un leasing, pero el único interés que yo me voy a poder descontar es el de mi vivienda propia. Entonces ahí vamos a pedir el certificado tributario del banco. También tenemos dentro de deducciones
el pago de la medicina prepagada. La medicina prepagada está limitada. Yo se los expliqué en la primera charla. También ahorita en la parte de costos y deducciones vamos a ver cuánto es el límite que tiene esa medicina prepagada, pero la medicina prepagada y los dependientes económicos los podemos descontar en dos cédulas. Podemos descontarlas en la cédula laboral y podemos descontarla en las rentas de capital. Entonces, necesitamos el certificado de esa medicina prepagada que pagamos durante todo el año anterior. Vamos a solicitar, vamos a tener a la mano la tarjeta de identidad de los dependientes económicos y por ende, si le envían la información a un contador, también necesitamos el certificado de nacimiento donde garantiza de que usted es el papá o la mamá de ese dependiente económico. También vamos a tener un gravamen al movimiento financiero. Ustedes saben que ese es un impuesto que se paga por tener cuentas de ahorros y el gravamen al movimiento financiero, la DIAN nos permite descontarnos el 50% de lo pagado y eso lo podemos descontar en una renta de capital, en unas rentas de intereses. Y le hicimos una donación a una entidad. Nosotros quisimos colaborarles un poco mes a mes, ayudarnos un poquito también nosotros con esa declaración de renta. Entonces vamos a pedirle a esa entidad sin ánimo de lucro que nos dé el certificado de donaciones de los dineros que nosotros les enviábamos. Ahora vamos a las rentas exentas. Por ley, si ustedes no tienen ningún costo, si ustedes no tienen derecho a descontarse absolutamente nada, porque es que no compraron nada electrónico, no tienen hijos, no tienen dependientes, no tienen medicina prepagada, no tienen ningún otro gasto adicional que ustedes hayan incurrido, sino que simplemente recibieron su salario y ya pagaron sus deudas, todo, y no tenemos ni intereses de vivienda, ni lo que la ley nos permite descontar. Por ley, siempre vamos a tener un 25% de renta exenta. Es decir, recuerden que para salarios el tope son 40% del total de mis ingresos. Dentro de ese 40% hay 25% que mal hablado la DIAN nos regala. O sea, aparte de que usted, por ser persona natural, se puede descontar el 25% de su salario, porque para mí es obvio que sus gastos más o menos son el 25% mensual. El resto ya, pues si usted tiene deudas y lo demás, ya a la DIAN no le interesa, solamente le permite descontarse 25%. Sobre eso nosotros no necesitamos ningún certificado porque es algo permitido por la ley. Otra renta exenta que muchas veces nos preguntan a nosotros los contadores, ¿cómo puedo bajar un poco mi declaración de renta? Esta es una buena modalidad. De pronto ustedes quieren comprar más adelante un apartamento, quieren tener otros ahorros diferentes, hay aportes a AFC, fomento a la construcción que ustedes pueden pagar mes a mes y que ese certificado va a ser una deducción directa. Entonces nosotros vamos a solicitar ese certificado tributario de la cuenta AFC. Y también tenemos un fondo voluntario de pensiones. Esta persona que tiene un salario y que está pagando una seguridad social como independiente está obligado a pagar el 4% de salud y de pensión. Obligado. Sin embargo, si ustedes quieren que su pensión sea mayor, ustedes quieren hacer un aporte mayor para que el día de mañana puedan recibir más dinero, se les pueda promediar mejor, hay muchas personas que acuden a este modelo de aportes voluntarios a pensión y eso también es una renta exenta. ¿Qué significa renta exenta? Recuerden, está exento, o sea, no paga. Es completamente aparte, no les van a cobrar un impuesto sobre esto y nos va a disminuir el valor de los ingresos completamente. Entonces ahí vamos a solicitar ese certificado de aportes a pensión voluntarios. Y por último, esto en las rentas exentas es muy importante que lo tengan presente, son las cesantías. ¿Qué pasa con las cesantías? A nosotros nos dan un certificado laboral donde nos dicen que durante el año tuvimos un valor de cesantías de 12 millones de pesos, pero esas cesantías no nos las consignaron a nosotros. Sin embargo, me van a aumentar mi patrimonio porque es un ahorro que yo tengo, pero ese ahorro no está a nombre mío en ninguna entidad, está dentro de la entidad y la entidad está trabajando con esa plata. Entonces, esas rentas exentas
el valor de las cesantías que a mí me certificaron en el año 2025, las voy a llenar dentro de mis ingresos y las voy a reconocer también dentro de mi patrimonio y las voy a restar en ese patrimonio como una renta exenta. Ahora bien, bueno, esta es por la parte de la documentación. Después de que nosotros hayamos identificado cada uno de los documentos, que ya los tengamos revisados, que ya hayamos actualizado el RUT, que ya hayamos separado rubro por rubro, vamos a comenzar a poner en cada una de las pestañas el valor que nos certificaron. Entonces, regresamos acá y vamos a colocar cada uno de los saldos. Entonces me dice que esta persona tiene cuentas corrientes en Bancolombia. Acá la tengo, cuenta corriente Bancolombia, 45.650.000. Listo. Tenemos en cuenta de ahorros Bancolombia, cuenta de ahorros Bancolombia, 78.420.000. Tenemos en la cuenta de ahorros de Davivienda 32.800.000. Cuenta de ahorros Davivienda 32.800.000. Si ustedes quieren, también acá en el papel de trabajo pueden poner el número de la cuenta, pueden poner los últimos 4 dígitos de la cuenta de ahorros o corriente. Eso también les ayuda a identificar más fácil. Y tenemos una cuenta corriente en Banco de Occidente por 18.950.000. Recuerden que todo esto es el saldo que queda en el año anterior dentro de esas cuentas. También nos dice que tenemos un saldo de un CDT de Bancolombia de 180 millones. Tenemos un CDT en Davivienda de 95 millones. Inversiones en fiducia, Bancolombia y Davivienda, la de Bancolombia por 220 millones. Y la de Davivienda por 135 millones. Este papel de trabajo yo se los voy a compartir. Es muy completo, el ejercicio que les planteé tiene muchos rubros, entonces la mayoría de todo este checklist y de todos estos datos les puede servir a ustedes para que ustedes preparen su documentación en la declaración de renta. Las inversiones en acciones, tenemos con el Grupo Sura 65 millones, con el Grupo Argos 38 millones y tenemos con Bancolombia 42 millones. Ahora vamos para los bienes inmuebles. El apartamento de habitación tenemos un certificado de 820 millones de pesos a diciembre. El consultorio médico por 480 millones. El apartamento que nosotros tenemos destinado para que nos paguen arriendo por 630 millones de pesos. Un lote urbano de 260 millones de pesos. Acá yo porque no hice un rubro aparte de activos fijos para separar los carros de los apartamentos, porque son los activos con los que yo cuento. Entonces se hace muy largo el papel de trabajo, entonces es importante como separarlos más que todo por el nombre de lo que significa, o sea, un saldo en una cuenta, unas acciones, un CDT y los activos fijos, pues todos sí sabemos que se suman exactamente igual. Al final del día, el valor patrimonial va a ser la suma de todos estos rubros, pero ahí es donde ustedes van a identificar por qué 1.000 millones de pesos en un valor que ustedes no saben cuál es su patrimonio. Entonces aquí es donde el contador les puede compartir a ustedes ese papel de trabajo o ustedes pueden preparar ese papel de trabajo para esa declaración de renta. Entonces dice que este médico tiene una Toyota por 210 millones de pesos y tiene una Mazda por 118 millones de pesos. Recuerden que cuando se vea el impuesto vehicular, siempre trae un histórico de... El impuesto vehicular siempre viene con un histórico de avalúos. Es el avalúo de ese año que nosotros estamos declarando el que se va a tener en cuenta, porque las declaraciones de renta normalmente se presentan entre agosto y octubre y nosotros podemos confundir mucho el saldo o el avalúo, el avalúo vehicular, perdón, del año 2026, pero nosotros vamos a presentar es el del 2025. Entonces eso es importante tener en cuenta al leer ese papel de trabajo. Dentro de otros activos, como les dije, estaban los equipos médicos avaluados en 185 millones de pesos.
Tenemos también ese computador o el equipo de cómputo completo con toda la información que nosotros necesitamos por 28 millones de pesos. El montaje del consultorio nos valió 45 millones. Joyas, decoraciones por 18 millones de pesos. Y tenemos decoración por 35. Listo. Esta es la parte del patrimonio. Entonces nos da un patrimonio líquido, bruto, perdón, patrimonio bruto de 3.779.820.000. Aquí de entrada ya sabemos que esta persona tiene que declarar renta porque superó los topes. Vamos con los pasivos. Dentro de los pasivos estaba el leasing habitacional. Acá está discriminado, 365 millones. Ese es el saldo de la deuda. Crédito hipotecario por 248 millones de pesos. Un crédito de vehículo de 58 millones. Un crédito de libre inversión de 120 millones de pesos, que fue el saldo final, no es el valor adquirido, sino el saldo final. Las tarjetas de crédito por certificado nos dieron 26.500.000 en total. Un préstamo con una persona, con un amigo, otro médico por 95 millones de pesos, sobre el cual nosotros tenemos letra de cambio. Y el crédito rotativo lo vamos a tener por 18 millones de pesos. ¿Por qué les doy valores redondos? Porque el formulario de la DIAN funciona en miles de pesos, entonces nunca van a encontrar una declaración de renta que diga 379.825.500. No, la DIAN todo lo aproxima a miles, entonces yo les aconsejo que ustedes también utilicen su papel de trabajo aproximándolo a miles. Entonces aquí podemos observar que ese patrimonio líquido va a ser el total del patrimonio bruto menos mis deudas. Eso es lo que en realidad me pertenece a mí. Y este va a ser el valor que nosotros vamos a llenar en la declaración de renta. Él se va acá yo les tengo el ejemplo del formulario donde ustedes pueden observar que aquí tiene un patrimonio bruto de 3.779.820.000. Mírenlo acá. Y tiene unas deudas de 930.500.000 para un total de patrimonio de 2.849.320. Aquí está. Ahora nos vamos para la parte de ingresos. En esta parte sí quiero que estemos muy concentrados, es un poquito lenta porque este ejercicio, él tiene muchos ingresos, entonces vamos a revisar cómo se depuran los ingresos. Entonces, él tiene un salario como docente universitario de 126 millones de pesos en todo el año. Listo. Tenemos que revisar si dentro de la información nos practicaron retención en la fuente. Sí, nos practicaron una retención en la fuente de 8.400.000. Eso normalmente está siempre en el certificado de ingresos y retenciones de la empresa donde ustedes laboran. Entonces hay un rubro donde dice retención practicada, ustedes la van a poner acá, a un ladito. Los honorarios médicos. Recuerden que los honorarios tienen esa condición de que siempre deben de tener el 11% de retención. Si no tienen ese 11%, soliciten que se lo corrijan o que les expliquen el por qué. Entonces, con el Hospital Universitario San Gabriel, tuvo 285 millones de pesos de ingresos. Y eso ya nos genera una retención del 11%. Se los voy a dejar acá. El número, bueno, lo voy a dejar así. En la clínica de Medellín tuvieron unos ingresos de 195 millones de pesos, que también tienen una retención ya del 11%, con la EPS Sura 128 millones de pesos. Una consulta particular, todo esto lo deben de saber ustedes o al recibir ese reporte, separar todos los certificados y decir, esto es un honorario, esto es un ingreso por laborales, esto es una renta de capital, ya ustedes saben cómo discriminar cada uno de ellos. Consulta particular de 365 millones de pesos. Y tuvieron una telemedicina de 42 millones de pesos. Listo. Cada uno con un total de retenciones del 11%. Ahora, vamos a las rentas de capital. El apartamento que yo tengo arrendado en el año me generó 48 millones de pesos.
El arrendamiento del consultorio también le generó unos 60 millones de pesos al año. Recibió 24 millones 500 del CDT, que lo pudimos observar tanto en el saldo para el patrimonio como en los rendimientos financieros. Regálame un segundo, que es que esto a mí me genera un poquito de ansiedad. Me gusta como que los números se vean bien, eso, se vean discriminados. Rendimientos de la fiducia de 18 millones 700. Bueno, acá yo les compartí también un porcentaje que normalmente en los CDTs, en las fiducias y en las cuentas bancarias es del 7%. Listo, entonces por eso acá les establezco o del 7% o del 3,5%. Eso siempre lo va a especificar cada banco. Entonces es importante que nosotros lo tengamos presente para identificar cuánto es el valor de la retención. Y tenemos unos intereses en la cuenta de ahorros durante todo el año de 2.600.000. Eso no tiene intereses. Perdón, retención. Ahora vamos a las rentas no laborales, que fueron las que yo les dije que no tienen ningún contrato, no se firmó ningún acuerdo con ninguna empresa, pero fueron ocasionales y me generaron ingresos adicionales. Por ejemplo, a él le generó 32 millones de pesos las conferencias, 45 millones de pesos las asesorías y cursos virtuales de 28 millones de pesos. Como no tenemos contrato, no tenemos reporte con ninguna otra empresa, simplemente fue algo eventual que se fue dando. En algunas ocasiones nos practican retención en la fuente y otras no. ¿Qué pasa con este tipo de eventos? Pueden practicarles o el 11% de honorarios o el 4% de servicios. Depende de cómo se haya pactado ese contrato con ellos o esa eventualidad con ellos. Tuvimos unos dividendos de 12.800.000 con Sura. Los dividendos tienen también algunos retención en la fuente. Vamos a partir de que la retención de estos dividendos fueron variables. Entonces, del Grupo Sura fueron el 8,5%, de Argos el 9% y de Bancolombia también el 8,5%. Eso depende también de cada uno de los conceptos por los cuales se les envíen a ustedes esos dineros, se les consignen. 6.500.000. No hay una regla general como la de los honorarios o los servicios. Y 18.200.000 con Bancolombia. Ahora vamos a la ganancia ocasional, que fue la venta del lote que nosotros teníamos por 95 millones, que la vendimos por 95 millones, la herencia que se recibió por 160 millones de pesos y la rifa que se ganó por 18 millones de pesos. Listo. Acá ya nosotros tenemos discriminado el valor total de los ingresos. Entonces, mire que acá pueden observar que está tenido en cuenta cada uno de los rubros. Lo separé así porque cada uno es una cédula diferente y nos va a permitir ubicarlo de la mejor manera en una declaración de renta. También nos va a permitir identificar cuál es el ingreso sobre el cual nosotros estamos generando mayor dinero, es decir, por este rubro de honorarios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un mayor valor en una de las cédulas? Procedemos a actualizar la declaración de renta antes de firmar, actualizar el RUT antes de firmar esa declaración de renta y nuestra principal actividad económica debe ser los honorarios médicos. Entonces ahí ya identificamos cuál es la principal actividad económica del doctor. Lo vamos a actualizar, ya sabemos cuánto nos retuvieron en el año, que fue el total de estas sumas de acá. De entrada yo ya le pagaba a la DIAN 126.294.000. Ahora vamos a separar los costos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo este valor acá? Cuando uno tiene un salario, siempre nos van a descontar salud y pensión donde sea. Estamos obligados a pagar salud y pensión y a nosotros nos descuentan el 4% de salud y el 4% de pensión. Ya los demás valores que pague la empresa para hacer un 16% de pensión es un gasto que se puede descontar la empresa, más no nosotros. Y que es el aporte que ellos hacen hacia nosotros con ese pago de pensión. Adicional,
Hay una regla en Colombia que siempre que ustedes se ganen más de 4 salarios mínimos, hay que hacer un aporte solidario al fondo de pensión y por lo general es del 1%. Entonces, por eso acá es 4% de salud, 4% de pensión más 1% de fondo de solidaridad pensional. Es decir, que la base de los ingresos laborales, que son estos 126 millones de pesos, tienen un 9% que va a ser un ingreso no constitutivo de renta. Salud, pensión, que pagaron por mí, pero eso no es plata mía. Ahora sigamos acá con los costos y las deducciones. Según el planteamiento del ejercicio, estamos viendo primero los costos y los gastos. Entonces, vamos a ver dónde nos podemos descontar nosotros esos costos y gastos. Todo lo que nosotros pagamos para que el consultorio, para que nuestras actividades se hagan de la mejor manera. Y sabemos que nuestros honorarios fueron tan altos. Yo como contadora les recomiendo que todos esos gastos los reconozcan dentro de esa cédula. Entonces, el arrendamiento del consultorio le valió 72 millones de pesos al año. Que lo vamos a mí esto, a ver, yo se lo genero acá que es más fácil de ver, es más ameno para identificar esos valores así. El pago de la secretaria, que fueron 48 millones de pesos, 42 millones de pesos de la auxiliar administrativa, 12 millones de pesos al contador. El software me valió 7 millones 800. El internet, 3 millones 200. Recuerden que eso es anualizado. Telefonía 2 millones 400. Aquí puede ser telefonía fija, celular, ambas. La papelería para poder entregarle la información a los pacientes, todo, tener todo en orden, me valió 5 millones 600. Tuve que comprar más equipos médicos, fueron 18 millones 500. El mantenimiento de mis instalaciones, para que los equipos médicos, las sillas, todo tuvieron que incurrir en 6 millones 800 de mantenimiento. Eso también con facturas y con todo lo que nosotros tengamos lo podemos descontar. Una publicidad de 9 millones 500, bien sea redes sociales, impulsar un nuevo proyecto que tengo. Eso también lo podemos tener en cuenta. Los servicios públicos, agua, los demás. Los seguros contra robo, contra protección a la propiedad privada, todo, combustibles, porque por lo general se tiene que desplazar a otros lugares, a otras ciudades, entonces combustibles, peajes, todos los podemos descontar. Parqueaderos y la depreciación de los equipos, 28 millones de pesos. Es decir, el año pasado esta persona tenía unos activos fijos, todo eso con la ayuda de un contador, ustedes pueden identificar cuánto se les puede depreciar año tras año. Si no lo tienen, pueden también, como les dije en la clase anterior, apoyarse de la inteligencia artificial, pueden comentarle, tengo este activo desde esta fecha, cuánto sería la depreciación que este activo debe de tener al día de hoy, pues al 31 de diciembre del 2025, si yo lo adquirí en esta época, me valió esto, cuál es basado en la norma colombiana. En ese tipo de preguntas nosotros nos podemos basar en la inteligencia artificial. Entonces, acá vamos a mirar que tenemos como persona, como independiente, también tenemos un pago de seguridad social. ¿Dónde nos vamos a llevar esa seguridad social? Ya cargamos con todos los costos medibles y que podemos certificar a la cédula de honorarios, 298 millones de pesos. Entonces, ¿qué otra cédula también nos va a generar ingresos altos y que no tenemos ningún costo ni deducción? La de las rentas no laborales, porque en teoría vendría siendo lo mismo que los honorarios, porque incurrimos en los mismos gastos de mi material, de mis equipos. Entonces yo les aconsejo que en una renta no laboral lleven ese valor de la seguridad social como independiente, que nos daría 55 millones 300. Ustedes ahí entran a jugar con cada una de las cédulas, cuál les parece, pues para que vayan disminuyendo el impuesto a pagar, porque cada cédula tributa por un valor diferente. Ya en un momentico lo vamos a ver. Las otras deducciones ya es diferente a costos. Las deducciones serían el interés de vivienda,
que nosotros únicamente lo podemos descontar en la cédula de empleados o en la cédula de rentas de capital. ¿Por qué? Porque esos intereses de esa vivienda o de ese lugar que yo estoy arrendando me está generando unos ingresos. Entonces, ahí nos podemos descontar esos 22 millones de pesos. Yo lo siento, pues me gusta ponerle esto porque sabe uno cuando se equivoca con algún valor. La medicina prepagada únicamente se puede descontar en la declaración de renta de empleados. Entonces, esa medicina prepagada son 16.800.000. Todo esto es importante que ustedes lo discriminen, lo identifiquen, lo pongan en cada uno de los rubros y después de que ya hayamos identificado todo lo que nosotros pagamos, entraremos a revisar si tenemos derecho a descontarnos esos valores. El gravamen al movimiento financiero nos lo podemos descontar en las rentas de capital, pero únicamente el 50%. Es decir, que esos 3.500.000 los vamos a dividir en dos. Y el impuesto predial que nosotros pagamos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Creo que están por acá abajo. Impuesto predial, nosotros pagamos 16.800.000. Listo. Estas son las retenciones en la fuente que ya nos practicaron, que si revisamos con el ejercicio nos da exactamente igual. 126.294.000, solamente que acá en el ejercicio pues está planteado. Y tenemos un anticipo de renta del año pasado de 22 millones de pesos. Es decir, que nosotros, adicional a lo que se pagó en esa declaración de renta del año anterior, tuvimos un anticipo que se va a descontar para este año. Listo. Bueno, entonces hasta acá va la parte de cómo discriminar la declaración de renta. Y el resumen ya sería este. En un cuadrito podemos mostrar entonces el salario, que son todos los ingresos, cogemos cada uno de los ingresos, le restamos los costos y nos va a dar una base para tributar. ¿Qué pasa? Aquí en la parte de salarios les quiero enseñar algo. Recuerden que hay un límite del 40% y ese límite del 40% es este. Después de yo descontar ingresos menos ingreso no constitutivo de renta, me va a dar una base y yo no puedo superar el 40% de esa base para descontarme ese valor, esa declaración. Entonces, miren que acá la suma total nos da 45.864.000. No puedo superarlo. Es más, el formulario, cuando ustedes lo estén presentando, si le ponen 60, 70 millones ahí, no se los va a dejar descontar. Únicamente les va a dejar descontar hasta ese 40%. Ya viene en límite, no hay nada que hacer. Por eso muchas veces ustedes dicen, pero ¿por qué no me bajas un poquito más el impuesto? Quiero pagar menos. Si es por salarios, ya no hay nada que hacer. En los honorarios, acá en los ingresos, ya sabemos cuánto era el valor, 1.015, y que solamente nos vamos a descontar aquello que tenga el soporte legal, 298.900. Mírenlo acá. Lo mismo con las rentas de capital. Entonces tenemos el valor de las rentas de capital por 153.800 y solamente nos vamos a descontar lo que fue gastos del impuesto predial y lo que son exentas, rentas exentas que se van a este lado de acá. Acá el 4 por 1.000 no se los tuve en cuenta, entonces lo vamos a arrastrar de acá. Lo vamos a tener en cuenta acá, el 4 por 1.000. Las rentas no laborales, recuerden que yo les dije, todo se lo estamos cargando a los honorarios, entonces es importante también que le bajemos un poquito la carga tributaria a las rentas no laborales, entonces aquí nos descontamos lo que fue la salud y la pensión que nosotros pagamos como independientes, seguridad social. Entonces, todos esos son costos relacionados a esta declaración. Los dividendos no tienen ningún costo. Y para este ejercicio vamos a partir de que esta venta del lote, yo la vendí por 95 millones de pesos, pero en mi declaración de renta anterior a esa venta, el lote valía 85 millones de pesos. Es decir, yo lo compré por 85 millones de pesos, yo ya me gasté 85 millones de pesos, pero lo vendí por 95, entonces van a ser solamente 10 millones de pesos de ganancia ocasional. Ya los demás que están dentro de esta ganancia ocasional son la herencia y el dinero que nosotros ganamos por esa rifa. Al final, en este papel de trabajo también les comparto cuál es el valor de la VT que nosotros vamos a presentar como el impuesto y hay un resumen final de cómo se llenó todo el formulario 210, que va a ser un apoyo para ustedes en cada una de las cédulas.
Entonces aquí está el resumen. Este resumencito de este cuadro es el que va aquí en el formulario 210. Entonces, los ingresos no constitutivos de renta son estos de acá, estas son las rentas exentas y nos va a dar un valor de 68.796.000. Así es como los contadores revisamos una declaración de renta. Ya cuando vemos que de pronto está muy cargada una cédula, analizamos si de pronto hay algún otro rubro que falte por descontar. Nosotros les decimos, ven, tienes de pronto algún otro pago que hiciste, alguna otra información que quieras compartir. Por eso es importante que siempre tengan uno a uno discriminados cada uno de esos rubros y así van a llegar al final al valor que nosotros vamos a pagar de declaración de renta. Entonces nos dice que nuestra base general son 944 millones. La DIAN tiene esta tabla dentro de la declaración de renta por UVTs, por eso se los dejé aquí por UVTs, para que ustedes dentro de esta tablita puedan decir, ay, bueno, a mí el total de mis VTs son 22.748, más o menos qué impuesto me están cobrando a mí entre este rango y este rango, o sea, me están cobrando el 37% aproximadamente. Entonces aquí es donde ustedes pueden ver que es un impuesto de 296 millones de pesos. El impuesto de ganancias ocasionales se lleva en otra parte, que fueron 273 menos el costo, y el de ganancias ocasionales es el 15%. Y aquí me va a dar una base de impuesto a cargo de 325 millones de pesos. Tuvimos un anticipo del año anterior de 22 millones de pesos que nos planteó el ejercicio, mírenlo acá. Y tuvimos unas retenciones en la fuente de 126 millones de pesos. Es decir, que a este médico le corresponde pagar 176.885.000 pesos de impuesto. Es así como nosotros revisamos las declaraciones. No sé si de pronto quieran que ya pasemos a la parte de preguntas para saber qué dudas tienen. Yo les voy a compartir también como el planteamiento del ejercicio. Les voy a compartir también este papel de trabajo para que ustedes puedan rectificar esa checklist, tengan toda la información que ustedes requieren y discriminen en cada uno de los rubros. Cuéntame, Ana, qué preguntas tenemos de los participantes. Bueno, Dancy, empecemos entonces con las preguntas. Tenemos por acá la primera. Nos pregunta un asociado, ¿qué pasa si no presenta la declaración de renta a tiempo? Tienes una sanción por extemporaneidad. Ok. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de esto? ¿En Claro qué que sí. Yo les expliqué en las versiones, en las clases anteriores, pero lo retomo. Una sanción por extemporaneidad tiene por lo general dos componentes. El primero es que si la DIAN no te ha notificado esa sanción, no te ha notificado que tienes que presentar la declaración, vas a pagar un 5% de sanción por el mes o fracción de mes que se haya dejado de presentar esa declaración. ¿Y cómo se calcula? Después de depurar toda esta información que yo les compartí, les di un impuesto a pagar de 5 millones de pesos, entonces tienen que pagar el 5% de ese impuesto que no se ha pagado, adicional del impuesto que se tiene que pagar. Ya si la DIAN los requiere, les envía un correo, les dice, venga, usted tiene que declarar, es una notificación persuasiva, ya usted tiene que pagar el 10%. Ok, listo, perfecto. También tenemos por acá otra preguntita. ¿Los pensionados deben declarar renta? Si cumplen el tope, sí. Ok. Si cumplen el tope de patrimonio, si cumplen el tope de ingresos. Recuerden que la regla general es para todos. Movimientos bancarios tienen un tope, ingresos tienen un tope, lo mismo que el patrimonio, que eso también está compartido en la... Se te cortó un poquito, Dancy. ¿Hasta qué parte me escucharon? Sí, todos debemos Que si declarar. superaban el tope. Si superan el tope, hay que declarar de patrimonio, de ingresos. No importa que mis ingresos sean pensionales. Yo debo presentar declaración de renta si los superé. Listo. También tenemos por acá una pregunta de un asociado. ¿Qué sucede si tengo ingresos en el exterior? Esos ingresos en el exterior también es importante que los tengan presentes. Hay que mirar cuál es la naturaleza de ese ingreso. Si son ventas, hay que mirar si ese país tiene algún convenio de doble tributación y que no tengas que pagar declaración de renta ya, porque si usted presenta declaración de renta ya, lo único que harías acá en Colombia es dar una parte informativa en el patrimonio. Pero si no tiene convenios, debes presentarlo en Colombia dentro del rubro de los ingresos, pueden ser no laborales, donde usted va a decir,
yo tengo estos otros ingresos y es importante que los reconozcas. Ok. También tenemos una preguntita por aquí de si debe incluir ingresos de inversiones que no sean constituidas, como algo oficial. Depende porque si recibiste un movimiento bancario donde te hicieron esa consignación, pero no están reportados ante la DIAN, en un dado caso de que tengas una fiscalización, sí te pueden hacer la consulta de por qué recibiste ese dinero. Entonces es importante también presentarlos. Listo, perfecto. Y también por acá nos preguntan, que también tocaste el tema durante la charla, pero nos preguntan nuevamente si deben de reportar los rendimientos de CDATES y de los cuentas de ahorro. Sí, sí, porque eso directamente le llega a la DIAN como un reporte de que tuvieron un ingreso, así sea por 20.000 pesos. Entonces es Mm. importante reconocerlos porque para la DIAN desde 1.000 pesos hay un error en la declaración. Entonces, como ellos ya le están implementando también inteligencia artificial con todos los reportes que reciben, es importante que cualquier datico es más. Si son 560 pesos, ya son 1.000 pesos que debes reportar en la declaración de renta. Listo, Dancy, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí tenemos las preguntas de los asociados. Entonces, para todos, muchísimas gracias por asistir a este encuentro. Les cuento que esta es la última charla de este módulo de ADN financiero. Si no estoy mal o si nos acompaña Dancy en en el próximo módulo, o si este es el último en que nos acompaña, igualmente darle las gracias por acompañarnos en estas 4 charlas que estuvieron muy buenas del interés de nuestros asociados, con con temas muy claros y toda la explicación súper bien. Recuerden que mañana, más tardar el viernes, también se les envía la encuesta de satisfacción con las memorias, con los documentos que nos comparte Dancy, con este Excel donde tenemos todas las fórmulas. Ella nos comparte esto y nosotros se los compartimos a ustedes a través de su correo electrónico, para que estén muy pendientes de este, por favor. Si alguno de los asociados conectados en este momento tiene algún problema con su correo electrónico o no le están llegando nuestras encuestas de satisfacción, nos puede escribir un correo electrónico contándonos la situación en el correo electrónico comunicaciones@comedal.com.co y les vamos a dar respuesta para que les comiencen a llegar nuevamente las encuestas de satisfacción. Dancy, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos durante este módulo y por todos los aprendizajes brindados. Desde Comedal y el Comité de Educación les damos las gracias a todos los asistentes y les deseamos una excelente noche, que descansen. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos ustedes también por la disposición. También si tienen alguna duda, pues yo les compartí información adicional en las memorias. Si quieren, tienen alguna duda puntual, también se pueden comunicar conmigo y yo estaré atenta a cualquier información. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todo el equipo de Comedal y a ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias, Dancy, que estés muy bien. Igual, hasta A todos, luego. mil gracias, que pasen una bonita noche.